Esta es la parte número 2 del resumen del manga de Hosabare Yusuna, la chica pandillera que se enamoró del chico solitario de su clase que la espiaba. Si aún no estás al corriente con el manga, aquí arriba en la anotación te dejo la parte número 1 por si no la has visto. Y antes de comenzar con el video resumen, les agradeceré mucho que dejaras tu like y comentario en el video, ya que de esa forma en verdad me estarías apoyando demasiado para que siga subiendo contenido al canal y se recomienden a más personas. Por lo que sin nada más por decir, comencemos con el video. En el capítulo anterior, nos quedamos en que la waifu mandó a llamar al prota a un lado para que le pudiera dar algo en la boca, por lo que al día siguiente, Itsuki va junto con Komakai a un lago que estaba cerca para que pudieran arrojar varias piedras en modo de juego. Como era de esperarse, la waifu mostró gran habilidad con los movimientos que hacía, dejando impresionado al prota, ya que la piedra que había lanzado Komakai había llegado hasta el otro lado del lago. A ella no se le hacía la gran cosa, mencionándole que ahora era su turno. Por alguna razón lo tomó como un reto, aceptándolo en ese momento para que pudiera hacer su intento, teniendo un poco más de confianza, ya que como es un chico supuso que tenía más fuerza que la waifu. Pero a la hora de arrojar la piedra simplemente no llegó a ninguna parte, y aunque lo intentó un par de veces más, en todas terminó fracasando. Eso hizo que la waifu le diera mucha risa, ya que a pesar de que lo intentó 3 veces seguidas no pudo lograr nada, explicándole que solo cuenta si la piedra que lanza llega hasta el otro lado del lago, poniendo esa regla como premisa para que alguno de los dos pudiera ganar el juego, haciéndosele nuevamente la demostración de cómo debería de hacerlo. El prota, algo frustrado por eso, tiene la confianza de que puede igualar a su enamorada con el mismo tiro. Sin embargo, cuando nuevamente lo terminó intentando, no logró conseguir el resultado esperado porque la piedra no llegó lejos. Komakai ya se había aburrido de solo ver a su enamorado arrojando muchas piedras y no conseguir nada, por lo que le pide que vayan a la tienda juntos, cosa que ésta acepta, aunque le pide que lo espere porque quería recobrar el aliento por lo cansado que estaba. Pero justo en ese momento la waifu, por lo rápido que se iba, se tropezó cayendo en ese momento. Como era de esperarse, ese golpe en verdad le había dolido. Itsuki, preocupado por ella, le preguntó si se encontraba bien, pero resulta que por la caída la waifu se había lastimado su mano, no dándole importancia porque no era nada serio según ella, aunque el prota sí estaba preocupado, dándole una bandita para que se pusiera en su dedo. Komakai no cree que sea necesario ponerse la bandita porque no era nada grave. Komakai no cree que sea necesario ponerse la bandita porque no era nada grave. Aún así se la terminó aceptando, pero se la estaba complicando ponérsela por sí sola. Así que Itsuki se ofrece para ayudarla. Ella aceptó su ayuda pidiéndole que se la ponga la bandita. A la hora de hacerlo, se estaba poniendo muy nervioso por las manos tan bonitas que tenía la chica. Dejándose de lado, la waifu se sintió un poco aliviada porque no le costaba mover la mano para nada, impresionándole la gran habilidad que tiene para ponerla. Le revela que como su hermana tenía heridas por sus actividades de club, solía ponérselas él. Komakai por su parte, eso se le hizo un gran gesto muy amable, sonrojándose por ese motivo. El prota le mencionó que si quiere seguir en el juego de la tienda, pero ella se lo niega, diciéndole que por ahora lo dejarán como un empate, haciendo que el prota se salvara de poder participar en algo que estaba destinado a perder. Luego de ello, cuando ambos regresan a su casa, la waifu, mientras estaba dando una ducha, estaba recordando el momento exacto en donde el prota le ponía la bandita, notando que su bandita se le estaba desprendiendo de su dedo, ocurriéndosele la idea de que si ya no la tenía, haría que se la pusiera al día siguiente. Al día siguiente, durante la clase de deportes, el profesor les estaba mencionando que durante toda la clase iban a correr un maratón, pidiéndole a sus alumnos que no se lo tomaran muy en serio, ya que solo estarían entrenando, por lo que la ruta que había trazado podían caminar y descansar durante un poco del trayecto. El prota por su parte, lo que más le había impresionado es que Komakai hubiera entrado a la clase y no se lo hubiera saltado como es su costumbre. Ella le menciona que tenía que asistir porque de lo contrario le tocaría una lección complementaria, cosa que no quería. Sin embargo, no estaba para nada motivada puesto que hacía mucho calor y con el paso del tiempo iba aumentando más y más la temperatura, pidiéndole a Itsuki que la siguiera a donde quiera que fuera. Sin más remedio terminó aceptando la petición de su enamorada, y a la hora en que empezó la carrera, Komakai salió corriendo rápidamente sin perder el tiempo. Eso hizo que Itsuki se le hiciera muy complicado seguir el paso, ya que en verdad la waifu era muy rápida en todo sentido, costándole mucho trabajo solo seguirla detrás de todo el tiempo, por lo que pasando algunos momentos, el prota ya se había cansado rápidamente, preguntándose a sí mismo si Komakai no pensaba en bajar el ritmo con el que estaba corriendo, porque ya no podía seguir el paso más. Ella por su parte está como si nada, volteando a mirar detrás y notando que Itsuki ya se le veía un poco cansado, por lo que decidió desviarse del camino por otro lado. Eso sorprendió mucho al prota porque pensó que quizás Komakai se había equivocado del camino, por lo que simplemente decidió seguirla para ver dónde estaba yendo y avisarle que se había equivocado. Sin embargo, ya la había perdido de vista porque no sabía dónde se encontraba, cuando de repente ella lo jaló de su brazo, pues resulta que Komakai hizo una parada en un bebedero para poder tomar agua por lo cansada que ya estaba.
Itsuki solo se quedó viendo de una forma muy sonrojada por la manera en que la waifu estaba bebiendo ese agua. Por lo que al terminar le pregunta a Itsuki si también quiere beber algo de agua. Esta acepta y rápidamente se empinó en el bebedero, sintiéndose en verdad refrescante porque estaba muy cansado por lo mucho que ya estaba corriendo, al seguir el paso de su enamorada. Sin embargo, eso solo fue un plan de Komakai para que igual el prota fuera culpable por haberse desviado del camino cuando no tenía ningún permiso para poder hacerlo. Ella le cuenta que no fue casualidad que se hubiera equivocado porque ya sabía cuál era el camino que se debía de seguir en todo momento, por lo que fue a propósito que se dirigió hacia el parque. El prota le revela que en verdad pensó que se había perdido y la siguió para poder advertirle sobre ello. Komakai le pide que no se preocupe, solo que no le gusta el calor y decidió darse un descanso. Itsuki la comprende, aunque no entendió por qué corrió muy rápido si simplemente podía ir más lento para que el calor no le afectara de esa manera. Además de que ese parque estaba cerca del campo en donde estaban corriendo, preguntándole si cree que se enterarán de que se desviaron del camino. La waifu sin previo aviso lo tomó de la cara al prota para pedirle que se sentara. Este confundido al principio no entendía por qué lo estaba haciendo, pero al ver que sus demás compañeros ya se estaban acercando entendió todo en ese momento. Ambos se quedaron mirando frente a frente en lo que sus demás compañeros pasaban por esa parte de la pista. Obviamente el prota estaba muy sonrojado por eso, mientras que la waifu le estaba mencionando que si hubiera sido el profesor quien lo hubiera pasado en lugar de sus compañeros, si se hubiera metido en graves problemas en ese tipo de situaciones, reconociéndole que fue bastante divertido ver su reacción, que era lo que verdaderamente le importaba, pidiéndole que se fueran en ese momento para que no fueran regañados por sus profesores. Itsuki por su parte no estaba poniendo atención a todo lo que estaba diciendo la waifu por lo sonrojado y nervioso que ya estaba, regresando en ese momento al campo de entrenamiento como si nada hubiera pasado. Todos los compañeros de clase de los tortolitos estaban sorprendidos de que Komakai hubiera terminado en último lugar, si fue la primera en que salió corriendo, y los estaba dejando atrás a todos. Además de que ni siquiera se lo encontraron en el camino de regreso, dejando eso de lado, ya cuando entraron a las clases normales, la waifu ya estaba harta de la escuela, y mejor se termina yendo para su casa. El prota desconcertado por ello le pregunta por qué se va si aún faltan 2 horas para que terminen las clases. Sin embargo, la waifu no le hizo caso y mejor se fue como de costumbre. Por otra parte, una chica los estaba espiando a escondidas, haciéndosele raro que Komakai fuera muy cercana a Itsuki. En esa parte se nos revela que la chica quien los estaba espiando se llama Mutsuki. Ella, al ver dentro de las listas de las mejores calificaciones de los exámenes, Komakai estaba en primer lugar. Todos quedaron impresionados por esa noticia, porque nadie conocía qué tipo de persona era ella, describiéndola como alguien linda, pero con una mirada muy aguda con los ojos, siéndoles muy difíciles a todos para poder acercárseles para hablar. A Mutsuki no se le hacía la gran cosa, puesto que no la conocía de nada, y mostrando una actitud bastante arrogante, ya que no le importaba para nada, cuando de repente Komakai se le paró enfrente para pedirle que la dejara pasar, ya que estaba estorbándole en su camino. En ese momento Mutsuki pudo apreciar la belleza de la waifu, viéndola pasar con una elegancia que la dejó muy sonrojada por lo hermosa que se veía, siendo un momento muy revelatorio para ella, ya que desde ese momento siempre la ha estado observando desde lejos, conociéndola mucho, notando que le gusta bastante el café y las cosas que están muy dulces. No usa aretes en verano y tampoco interactúa con otras personas fuera de la escuela. Sin embargo, vio que finalmente interactuó con un chico que iba en su misma clase, refiriéndose a Itsuki. Eso hizo que por alguna razón extraña, Mutsuki se enojara bastante, porque no le era posible ver que Itsuki interactuaba como Komakai así de la nada. E incluso el día en que corrieron el maratón, vio como ambos se desaparecieron de la vista de todos, no haciéndosele lógico como una hermosura de mujer como la waifu se estuviera hablando con un chico sencillo como Itsuki, viendo que últimamente han estado conversando demasiado, suponiendo que eso sucede porque ambos se sientan juntos. Pasando con el par de tordolitos mientras se encontraban en la clase, uno de los profesores les viene a avisar a la clase que su siguiente clase la estarían tomando en la sala de estudios, porque su profesor no estaría disponible. En ese justo momento, como Mutsuki estaba escuchando a escondidas, nuevamente la waifu la tocó del hombro para pedirle que le dejara pasar. Ella de forma muy sonrojada le deja pasar, disculpándose por haberse entrometido en su camino. Por alguna razón extraña eso puso muy feliz a Mutsuki porque habló aunque sea unos minutos con su enamorada. Pasando con el prota, al notar que la waifu se había saltado esa clase, por fin podía disfrutar una tarde tranquila, solo concentrándose en sus estudios, cuando de repente alguien le mandó un mensaje, resultando ser la waifu quien le estaba mensajeando para convencerlo de que fueran a flojonear a algún otro lado. Esta al principio la rechaza, ya que quiere estudiar en todo lo que le sea posible, pero la waifu le menciona que quiere comprobar algo, de lo cual está haciendo sentir inquieta. Eso preocupó al prota un poco, no teniendo más opción que ir con su enamorada para ayudarla. De eso se dio cuenta Mutsuki, quien vio a Itsuki salir de su salón de clases y supuso rápidamente que iba a reunirse con Komakai. Al principio pensó que solo fue una simple coincidencia, pero teniendo en cuenta que ambos por lo regular siempre estaban juntos, daba por hecho que Itsuki iba a reunirse con Komakai para hacer cosas que dejaban volar mucho su imaginación,
Como era de esperarse, eso no lo iba a permitir la waifu, porque ese tipo de cosas no deberían de suceder en la escuela, y como se había alterado solita, llamó la atención de todos sus compañeros de clase en ese momento, sintiendo pena por eso. Pasando con los tortolitos, la waifu estaba esperando ansiosamente a Tsuki, mencionándole que pensó que no vendría porque es un buen chico. Este le revela que sintió curiosidad al saber qué le estaba pasando, porque con su mensaje la preocupó un poco, preguntándole qué era lo que quería confirmar en ese momento. Ella de manera muy misteriosa le pide que solo la siga, ya sabiendo que Mutsuki los estaba siguiendo en ese momento. Ella por su parte estaba muy intrigada por saber a dónde iban a ir los tortolitos, ya que después de haber pasado por una vergonzosa escena dentro de su salón, tenía que averiguar a dónde iban a ir ambos, queriendo supuestamente atraparlos en el acto, tratando de ser lo más cuidadosa posible para que no lo descubrieran. Pero como Kai ya estaba consciente de que Mutsuki los estaba siguiendo, empujando a Tsuki en ese momento para meterlo en un salón. Ella, confundida por ese comportamiento, no entendía por qué la waifu había metido a Tsuki a ese lugar del cual no estaba consciente de su existencia, abriendo la puerta lentamente para ver qué estaban haciendo. Sin embargo, quedó sorprendida al ver que se había ido rápidamente, recordando que ese cuarto solitario se ocupaba para otro tipo de cosas, no especificándonos en qué. Mutsuki por alguna razón extraña se puso muy triste, preguntándose a sí misma por qué no puede ser ella. Por otro lado, los tortolitos se encontraban escondidos detrás de ella, pero justo en ese momento la waifu entra en escena para preguntarle a Mutsuki qué quería decir con lo que dijo, pidiéndole que no se preocupara por nada, ya que ellos no tienen ese tipo de relación. Eso en verdad puso muy feliz a Mutsuki, queriendo que se lo confirmara. Como Kai se lo confirma, pidiéndole que primero regrese a clases. Por otra parte, el prota estaba confundido al ver que una compañera de clases se encontraba en ese lugar. Sin embargo, Mutsuki, al ver que Tsuki la miró de una forma muy enojada e indiferente, no entendió por qué resultaron las cosas de esa manera, pidiéndole la explicación de lo que estaba pasando. La waifu solo le pide que lo termine olvidando, ya que no era algo que le importaba. Durante una de las clases, la tutora del salón del prota les menciona a todos que con esa última tutoría concluían por completo las clases de todo el semestre. Eso por alguna razón extraña no hizo feliz a la waifu, a pesar de que no le guste la escuela y le encantaba saltarse las clases de la semana. El prota vio en ella una expresión bastante desagradable, pero en lugar de preguntarle si se encontraba bien, mejor decidió no entrometerse en ese asunto y dejarlo así como estaba. Dejando eso de lado y empezando las vacaciones de verano, el prota se encontraba finalizando las compras que le habían encargado, volviendo a su casa muy felizmente por ese motivo, porque ya tenía el tiempo libre para poder hacer sus cosas. Cuando de momento una chica muy linda vestida de maid se le acercó al prota para saludarlo y preguntarle si estaba desayunando algo. Ese sonrojado por ese motivo no sabía ni qué responderle a dicha chica, así que ella le comienza a explicar que está ofreciendo desayunos en un lugar cerca a un bajo costo para celebrar una gran inauguración, ya que apenas acababan de abrir, persuadiéndolo para que pudiera acompañarlo hasta ese lugar. Al llegar se encontró con una cafetería atendida por puras maid, sonrojando aún más al prota por ese motivo. La chica le da las gracias por haber venido, llamando a una chica para que pudiera llevarlo hasta su lugar y tomar su orden, pero resulta que la chica a la que había llamado era nada más y nada menos que Komakai, dándole una bienvenida muy amable al prota y llamándolo maestro en ese momento. Pero al darse cuenta de que se trataba de Tsuki, se sonrojó mucho que la viera de esa manera. Un poco más tranquila las cosas, la chica quien había llevado a Tsuki a ese lugar comenta que es una gran coincidencia de que el prota sea compañero de clases de Komakai, porque resulta que ella se llamaba Satsuki y era la hermana mayor de Komakai y dueña del lugar del Maid Café, agradeciéndole por haber cuidado de su hermana. Esto sorprendió un poco al prota, puesto que no se esperaba para nada esa noticia, además de que no se creyó por completo que fueran ambas hermanas, porque no se parecían en nada. El prota, al ver el menú que tenía, decidió ordenar un omoraisu para poder comérselo. Como Kai al escuchar la orden se fue enseguida para poder traérselo de manera normal, pero Satsuki la detiene ya que estaba olvidando por completo entenderlo como lo debía de haber hecho, pidiéndole que le dijera algunas cosas antes de traérselo para que le brindara un buen servicio. Como la waifu no tenía más opción que obedecer todo lo que le decía a su hermana, ambas se toman de las manos para mencionar al prota que le traían un omoraisu cargado de mucho amor. Como Kai, después de tan avergonzada escena que acababa de hacer, se fue sonrojada a traerle su comida a Tsuki. Por otra parte, Satsuki le agradece a Tsuki por haber venido, comentándole que fue ella quien animó a Komakai a trabajar en ese lugar, ya que es una chica un poco tímida, animándola a trabajar en su local para que se distrajera y no se atascara en todas las vacaciones, ya que como ella aún es una estudiante universitaria y está igual de vacaciones, la mayor parte de su tiempo se la pasa trabajando en su negocio, sintiéndose un poco apenada de abrir su propio negocio antes de que pudiera graduarse. Eso hace que el prota comprenda cosas importantes, y es por ese motivo que Komakai es muy inteligente con sus estudios, a pesar de ser una chica muy floja en muchos sentidos. Satsuki por su parte estaba muy aliviada de que la vida escolar de su hermana estuviera bien, pidiéndole que siguiera cuidando de su hermana, por lo que antes de irse le menciona que le encargaría lo que le pidió, dejando confundida a la waifu porque no sabía de qué habían estado hablando Itsuki y su hermana. El prota al verlas ambas juntas seguía impresionado de que no se parecían en nada, teniendo una personalidad completamente distinta en todo sentido.
Como Kai se le acercó al prota para darle su plato de comida. Este le menciona que tiene una muy buena hermana, dándose cuenta de eso después de hablar un poco con ella. La waifu de forma enojada le pregunta de qué estaban hablando. Este solo le menciona que solo estaban hablando sobre la escuela y cosas bastante banales en ese sentido. La waifu solo le cuenta que su hermana abrió su propio negocio antes de que terminara la universidad, no estando contenta con esa decisión puesto a que se debería dedicar solo a estudiar en ese aspecto. El prota, al ver que ella se preocupaba mucho por Satsuki, se le quedó mirando de una forma un poco preocupada, y al darse cuenta de eso, de forma enojada le pide que se comiera rápido su comida. Eso lo terminó escuchando Satsuki, quien regañó a su hermana por no cuidar sus modales con los clientes, además de que estaba olvidando algo muy importante que no había hecho, pidiéndole que le dibujara algo con Kepsu encima del omoraizu del prota, como parte de la rutina que tenía ensayada. Como era de esperarse, la waifu no estaba de acuerdo con eso, forzándose obligatoriamente en hacerlo. Sin embargo, el prota le pidió que no tiene que obligarse a hacerlo porque ya era demasiado, pero la hermana no estaba teniendo en cuenta nada de eso, pidiéndole que lo hiciera. Como Kai, con una mirada muy aterradora, le pregunta al prota que quiere que le dibuje sobre su omoraizu. Este, asustado por ella, solo le menciona que lo que sea está bien, por lo que la waifu solo le termina exprimiendo mucha Kepsu encima de su comida, arruinando por completo todo el platillo que le había traído. Esto por alguna razón extraña terminó apenando a la waifu, y entre lágrimas le pidió disculpas a su enamorado por lo que hizo, mencionándole que lo haría de nuevo. Este se sentía culpable por eso, así que decide que para que como Kai no estuviera de esa manera, se come toda la comida hasta el último bocado, diciéndole que estaba bien como lo hizo, ya que después de todo le gustan mucho las cosas que estaban muy dulces. Eso hace sonreír a la waifu por cómo estaba actuando Itsuki. Dejando eso de lado, cuando terminó de comer se retira del establecimiento, pero Satsuki lo fue a alcanzar rápidamente para preguntarle si tiene libre el día del sábado. Este se lo niega, ya que no tenía ningún tipo de planes, haciéndosele raro que ella le preguntara eso. Satsuki en ese momento le da un par de boletos como agradecimiento por haber comido en su establecimiento el día de hoy. Dichos boletos eran para un festival al cual no iba a poder asistir porque estaba muy ocupada, queriendo que se los quedara a invitar a alguien. Este se quedó apenado por eso, ya que siente que si se los da los estaría desperdiciando, porque no conoce a nadie que lo quisiera acompañar. Ella le sugiere que invitara a su hermana ese día porque está libre, despidiéndose de Itsuki en ese momento y yéndose. El prota se estaba preparando para ir al festival junto con Komakai. Su hermana, o sea Yuki, le estaba llamando la atención por la forma en la cual iba vestido, puesto que no era posible que fuera vestido de esa forma en una cita al festival junto con la hermosa de Komakai, sorprendiéndole más el hecho de que ella hubiera aceptado una cita con el aburrido de su hermano, pidiéndole que por lo menos usara ropa decente porque de lo contrario solo daría vergüenza que la acompañara de esa forma, aconsejándole qué es lo que debería de llevar para que fuera más presentable. El prota, igual que Yuki, estaban muy sorprendidos de que la waifu le hubiera aceptado la cita, no pensando que aceptaría tan fácil salir con él, que incluso supuso que lo rechazaría al instante, pero al estarle mensajeando y preguntarle si tenía planes para el fin de semana, ella se lo negó, aprovechando su oportunidad para poder invitarla a que fueran juntos al festival. Ella sin pensarlo acepta salir con el prota al festival. Itsuki le agradece a Satsuki por la confianza que ya ella le mencionó como debía de invitar a Komakai a la cita sin ser rechazado en el intento. Al llegar el día del festival, el prota asistió un poco desconcertado, ya que había pasado tiempo desde que no iba a ningún festival de ese estilo, preguntándose dónde estaba su enamorada, por lo que al ver una bolita de chicos que estaban encantados por lo que estaban viendo, se estaba preguntando qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Y al ir a dar un vistazo se encontró con su enamorada, quien estaba llamando mucho la atención de los chicos por lo hermosa que se veía. Ella al verlo rápidamente y sin dudarlo lo llama, haciendo que todos se sorprendan al ver qué tipo de chico le iba a acompañar. Como que le mencioné a Itsuki que llegó un poco temprano, porque con las sandalias que tiene, se le hace complicado moverse. Este le da su boleto para la entrada y ella se lo agradece, llevándoselo para que continuaran con la cita. Ambos van a diferentes partes del festival en donde se terminan divirtiendo mucho e incluso fueron a diferentes puestos de comida en donde degustaron diferentes platillos. El prota, al estar con ella, se dio cuenta de que se alegró mucho de haberla invitado porque se siente relajado cuando está cerca de la waifu, por lo que dejándose de lado, como Kai le menciona a Itsuki que ya se ha divertido mucho con los puestos, pidiéndole que la siguiera a un lado. Ella lo lleva a un lugar bastante solitario en medio del bosque, así que este le pregunta qué estaba haciendo en ese lugar. Ella solo le responde que iban a hacer memorias, no entendiendo exactamente a lo que se refería. El prota estaba dejando volar su imaginación con lo que le había dicho la waifu, pensando que eran otro tipo de cosas estando solos, por lo que sonrojado no sabía qué iba a hacer en esa situación, ya que lo estaba dando por seguro. Sin embargo, no era el caso, ya que lo llevó en un lugar con espacio libre para que pudieran ver los fuegos artificiales sin problema alguno, comentándole que su hermana le había dicho sobre ese lugar y le comenzó a buscar para poder ir, pidiéndole que se siente su enamorado, ya que están a punto de comenzar los fuegos artificiales. El prota, algo confundido, le comenta que no sabía que lo llevaría a un lugar como ese, pero la waifu no le da mucha importancia porque realmente no le importaba en qué lugar fuera a ver los fuegos artificiales, empezando en ese justo momento.
Como Kai con una mirada coqueta le pregunta al prota por qué pensaba que lo llevaría a un lugar solitario. Este sonrojado no sabía ni qué responderle, pero la waifu sabe exactamente qué era lo que se estaba imaginando, acercándosele mucho al prota de poco a poco. Este por lo nervioso que estaba solo cerró sus ojos para según esperar el supuesto beso que le iba a dar su waifu. Pero en realidad no pasó nada, mostrándole una foto donde el prota tenía los ojos cerrados y estaba esperando el beso. Itsuki apenado le revela que dio por hecho lo del beso porque se le acercó así de repente, y la foto ya la había visto a Satsuki, quien se estaba riendo mucho por lo que había pasado. Dejando su helado, ambos solo se sientan a disfrutar del resto del espectáculo. Y hasta aquí llegó el resumen de la parte número 2 del manga de Osabari Yuzu no Komo Kai-san. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario, en verdad me estarías apoyando lo suficiente. Si veo que esta parte es igual de apoyada que la anterior, les prometo subir parte número 3. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshiri Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.